Los objetos y productos que nos rodean en algún otro momento tenían otra forma diferente. En la naturaleza no los encontramos con su forma actual. A partir de diversas materias primas han sido transformados y ensamblados hasta llegar a la forma que vemos ahora. Hay objetos en una sola pieza, pero la mayor parte de los objetos y productos están construidos mediante el ensamblaje de diferentes piezas de diferentes materiales. Estos productos fueron construidos mediante la utilización de diferentes procesos, a los cuales llamamos procesos de fabricación o procesos de manufactura. 1.1. Proceso tecnológico de hierro de primera fusión. Hace muchos años el hierro era un metal raro y precioso. En la actualidad, el acero, una forma purificada del hierro, se ha convertido en uno de los servidores más útiles de la humanidad. La naturaleza proporcionó las materias primas como son mineral de hierro, el carbón mineral y la piedra caliza. El ingenio humano lo convirtió en un incontable número de productos. El acero puede hacerse lo suficientemente duro como para cortar el vidrio o bastante fuerte como para soportar un esfuerzo unitario de 3.445 MPa. Puede estirarse para formar alambres de 0.02 milímetros de espesor o usarse para fabricar vigas gigantescas para construir edificios y puentes. También es posible hacer que el acero sea resistente al calor, al frío, a la oxidación y a la acción de sustancias químicas. Fabricación del arrabio, hierro de primera fusión. El primer paso en la fabricación de cualquier hierro o acero es la producción del arrabio o hierro de primera fundición en el alto horno. Con aproximadamente 40 metros de altura es un enorme cascarón de acero recubierto con ladrillo resistente al calor. Una vez encendido, el alto horno es de producción continua hasta que se necesite renovarse la capa de ladrillo o hasta que disminuya la demanda de arrabio. El proceso cuenta con 8 pasos. El primero de ellos es el mineral de hierro, el coque y la piedra caliza. Se miden con todo cuidado y se transportan hasta la parte superior del horno en una vagoneta de concha. 2. Cada ingrediente se descarga por separado en el horno a través del sistema de campana, formando capas de coque, piedra caliza y mineral de hierro en la parte superior del horno. 3. Una corriente continua de aire caliente que proviene de las estufas cuyas temperaturas son de 650 centígrados pasa por el tubo atizador y las toberas para hacer que el coque arda vigorosamente. 4. La temperatura en el fondo del horno alcanza los 1650 centígrados o más. El carbono del coque se combina con el oxígeno del aire para formar monóxido de carbono, con lo que se elimina el oxígeno que contiene el mineral de hierro y se libera el hierro metálico. Paso número 5. El carbono del coque se combina con el oxígeno del aire para formar monóxido de carbono, con lo que se elimina el oxígeno que contiene el mineral del hierro y se libera el hierro metálico. El sexto paso es este fundido escurre por la carga y se recoge en el fondo del horno. El intenso calor funde también la piedra caliza, la cual se combina con las impurezas del mineral y del coque para formar una nata llamada escoria. Esta también se cuela hasta el fondo de la carga y flota sobre el arrabio fundido. Séptimo, cada 4 o 5 horas se sangra el horno y el hierro fundido hasta 315 toneladas. Fluye hacia una vagoneta para el metal fundido o de botella y se lleva a los hornos de aceración. Como octavo paso tenemos que la escoria se extrae a intervalos más frecuentes y se vierte en una vagoneta para escoria o cazo de colada y finalmente se utiliza para fabricar el aislamiento de lana mineral, bloques para construcción y otros productos. El tema 1.2 es procesos básicos de uso industrial, aleaciones de cobre, aluminio y titanio. Primero tenemos la electrolisis, que para esta obtener mayores niveles de pureza se usa la electrolisis, que suministra niveles adecuados para su uso comercial. Como segundo paso tenemos el recocido. El cobre duro o recocido se presenta muy bien para operaciones en frío, como son doblado, estampado y embutido. El recocido se produce calentando el cobre o el latón a una temperatura adecuada en un horno eléctrico de atmósfera controlada y luego se deja enfriar al aire. Hay que procurar no superar la temperatura del recocido, porque entonces se quema el cobre, se torna quebradizo y queda inutilizado. Otro proceso es el refinado. Este se trata de un proceso controlado de oxidación, seguida de una reducción cuyo objeto es voltizar o reducir a escorias todas las impurezas contenidas en el cobre, con el fin de obtener cobre de gran pureza.
seguido del temple. Tanto el latón como el cobre admiten temple para aumentar su dureza y tenacidad. El proceso es mezclar cobre fundido con un porcentaje del 3 al 5% de óxido de magnesio. El otro es secado de los concentrados. Para fundir el concentrado en el horno FLA se requiere 0.2% de humedad. Para conseguirla empleamos 3 secadores, uno rotativo de gas natural y 2 de vapor. Hablando en el tema de aleaciones de cobre, tenemos de ejemplo la aleación de cobre y estaño, que su tipo de composición ordinario es que solo lleva cobre y estaño del 5 al 30%. Sus aplicaciones pueden ser campanas y engranajes. En composición especial lleva cobre, estaño y otros elementos químicos, y algunas aplicaciones son estructuras y cables eléctricos. La siguiente aleación es el latón, aleación de cobre y zinc, que en tipo de composición ordinario solo lleva cobre y zinc del 30 al 55%, y algunas aplicaciones es tornillería. En composición especial lleva cobre, zinc y otros elementos químicos. Sus aplicaciones pueden ser grifos, tuercas y tornillos. Seguido de cuproaluminio, que su tipo de composición es aleación de cobre y aluminio, y algunas de sus aplicaciones son hélices de barco, turbinas, etc. Alpaca. Su tipo de composición es una aleación de cobre, níquel y zinc, tiene un color plateado, y algunas de sus aplicaciones es joyería barata, cubiertos, etc. La siguiente aleación es cuproníquel, aleación de cobre y níquel del 40 al 50%. Algunas aplicaciones son las monedas y contactos eléctricos. Y pues bien, estos son algunos ejemplos de las aleaciones con cobre, las cuales tienen diferentes usos y beneficios según sea requerido. Para esto es importante tenerlos para saber en qué trabajo las vas a utilizar o en qué caso las vas a poner, ya que en unos aumenta la resistencia y en otras disminuye. Aluminio y sus aleaciones. El aluminio es un material ligero y por esas características se especifica frecuentemente para aplicaciones de ingeniería. Es un elemento abundante en la naturaleza. El aluminio en la tierra, aunque no se extrae fácilmente del estado en el que se encuentra en la naturaleza. Familias de aluminio. Aluminio puro 99% mínimo. Aluminio cobre, aluminio magnesio, aluminio silio, aluminio magnesio, aluminio magnesio silicio, aluminio zinc, entre otros elementos. Titanio y sus aleaciones. Las aleaciones del titanio con una pureza del 99.2% tiene una tensión de ruptura de unos 430 MAP, equivalente a las aleaciones comunes de acero, pero con una menor densidad que estas. El titanio tiene una densidad de un 60% mayor que el aluminio, pero es el doble de fuerte que las aleaciones del aluminio. El principal mineral del titanio es el rutilo, que tiene un 98 o un 99.5 de Ti02, y la ilimetría, que es una combinación, prefiere al rutilo como mineral debido a su alto contenido de titanio. Para recuperar el metal de sus minerales, el titanio se convierte a tetracloruro de titanio, haciendo reaccionar el compuesto con gas cloro. 3. Funcionamiento de procesos tecnológicos y otros productos obtenidos. Para fabricar los diferentes objetos útiles en la industria metálica, es necesario que el hierro se presente en barras laminadas, alambres, placas, tubos o perfiles estructurales, los que
se obtienen de los procesos de rodado. El proceso de rodado consiste en pasar un material por unos rodillos con una forma determinada para que al aplicar presión el material metálico adquiera la forma que se necesita. Colada continua. Cuando se requiere un material de sesión constante y grandes cantidades, se puede utilizar el método de la colada continua, el cual consiste en colocar un molde con una forma que se requiera debajo de un crisol, el que con una válvula puede ir disolviendo material fluido al molde. Por gravedad el material fluido pasa por el molde, el que se está enfriando por un sistema de agua. Al pasar el material fluido por el molde frío, se convierte en pastoso y adquiere la forma del molde. Se define como el arte de elaborar productos comerciales a partir de polvos metálicos. En este proceso no siempre se utiliza el calor, pero cuando se utiliza debe mantenerse debajo de la temperatura de fusión de los materiales a trabajar. Cuando se aplica el calor en el proceso subasquente de la metalurgia de los polvos, se le conoce como sintetizado. Este proceso genera la unión de partículas fijas, con lo que se mejora la resistencia de los productos y otras de sus propiedades. Las piezas metálicas producto de los procesos de metalurgia de los polvos son productos de mezclas de diversos polvos de metales que se complementan en sus características. Así se puede obtener materiales con cobalto, susterno o grafito, según para qué va a ser utilizado el material que se fabrica. El tamaño, forma y distribución de los polvos afectan las características de las piezas a producir, por lo que se debe tener especial cuidado en la forma en la que se producen los polvos. Las principales características de los polvos a considerar son forma, finura, distribución, capacidad para fluir, propiedades químicas, comprensibilidad, densidad, propiedades de sinterización. Afino del acero. El afino es el proceso de descarburización y eliminación de impurezas al que se somete el aravio para la obtención del acero, es decir, hierro de primera fundición con alto porcentaje de carbono. En el proceso de obtención del acero, como el aravio, que es el hierro de primera fundición, siempre se contará con la presencia de impurezas como el azufre, silicio, gases, incrustaciones, segregaciones y exceso de carbono, por lo que se busca reducirlo a máximo de 2%. Todo esto hace necesario el proceso de refinación comúnmente conocido como afino del acero. Algunos métodos del afino del acero son el convertidor. Este método se efectúa dentro de un gran recipiente revestido de una materia refractaria y con el fondo perforado. Es colada a una temperatura de 1300 grados centígrados. Se agrega el convertidor, que se mantiene en posición horizontal, que evita que el líquido alcance los orificios. El convertidor se endereza y comienza el soplado de aire una vez terminando la carga. Con esto se logra una temperatura de 1600 grados centígrados. El proceso con el convertidor es muy rápido y dura alrededor de 20 minutos. Proceso de inyección por oxígeno o soplado. Consiste en introducir un tubo al recipiente justo en la superficie del aravio, insulfando oxígeno a gran presión, que permite una reducción rápida de los componentes, lográndose así un afino en un corto tiempo y con buenos resultados de calidad del acero. Con horno eléctrico. Está constituido por un horno recubierto de una bóveda. Es con frecuencia basculante para facilitar el vaciado y la colada. Se emplean hornos de arco independientes, hornos de arco directo con solera conductora o sin ella, hornos de resistencia, hornos de inducción. Los hornos eléctricos alcanzan fácilmente las 80 toneladas de aravio y algunos los 200 toneladas y permiten la utilización de acero homogéneo y bien desoxidado. Otra ventaja que presentan es la de fácil control de temperaturas. Asimismo, alcanzan rápidamente nuevas temperaturas elevadas. 1.5 Procesos tecnológicos para la obtención del acero, hornos, convertidores Bessemer y Thomas. Una vez obtenido el aravio o el hierro esponja, es de mayor pureza que el aravio producido en horno de calcinación y un alto horno.
Es necesario refinar al hierro para que se transforme en materia útil para diferentes objetos o artefactos, o sea, un hierro o acero comercial. Principales procesos de los hierros y aceros comerciales. El procedimiento Bessemer fue el primer proceso de fabricación del acero, fundido y lingotes de buena calidad y con poco coste a partir del arrabio. Este procedimiento fue llamado así en honor de Henry Bessemer, quien obtuvo la patente en 1855 y la utilizó a través de la Henry Bessemer Company, sociedad implantada en Sheffield. Este convertidor tiene 3 fases. Llenado. Se inclina al convertidor para facilitar su llenado con el arrabio fundido procedente del horno alto. Soplado. Se sitúa el convertidor en posición vertical y se inyecta aire a presión a través de unos orificios practicando en el fondo. Vaciado. Se inicia una vez quemado las impurezas, se inclina de nuevo el convertidor y se convierte el acero en las lingoteras. Horno Bessemer. Es un horno en forma de pera que está forrado con refractario de línea ácida o básica. El convertidor se carga con chatarra fría y se le vacía a arrabio derretido. Posteriormente se le inyecta aire a alta presión con el que se eleva la temperatura por arriba del punto de fusión del hierro, haciendo que éste hierva. Con lo anterior, las impurezas son eliminadas y se obtiene acero de alta calidad. Este horno ha sido sustituido por el BOF. Horno básico de oxígeno, BOF. Es un horno muy parecido al Bessemer, con la gran diferencia de que este horno, en lugar de inyectar aire a presión, se le inyecta oxígeno a presión, con lo que se eleva mucho más la temperatura que en el Bessemer es un tiempo muy reducido. El nombre del horno se debe a que tiene un recubrimiento de refractario de la línea básica y de la inyección del oxígeno. Horno de arco eléctrico. Por lo regular son hornos que solo se encargan con chatarra de acero de alta calidad. Son utilizados para la fusión de aceros para herramientas de alta calidad de resistencia a la temperatura o inoxidables. Considerando que estos hornos son para la producción de aceros de alta calidad, siempre están recubiertos con ladrillos de la línea básica.